vez que le pregunto a mi invitado por WhatsApp o incluso en un programa de televisión cuál es la solución a todas estas cosas que me pregunto casi de forma retórica, dice peronismo. Bueno, tenemos acá a un dirigente peronista muy conocido, es economista, fue exsecretario de Comercio y también tuvo otras funciones durante el gobierno kirchnerista que él llama a los años en los que él estuvo década ganada. Estamos con el señor Guillermo Moreno. Bienvenido a Cata de Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. No. Los compromisos estaban dados, así que aquí estamos. Bueno, Guillermo Moreno. Qué tarde que va este programa, ¿eh? Sí, es tardísimo, pero bueno, del otro lado hay mucha gente que nos sigue, que nos escucha. ¿A qué hora te levantás vos? Y temprano, a las 6 de la mañana. ¿Va a ser lo que va a ser mañana? Yo me tengo que levantar 6:15 mañana. No, por eso valoro... Y aparte después de esta entrevista, que termina no sé a qué hora y que me vas a dejar allá arriba... No, ¿por qué pensás eso? Nosotros no nos llevamos mal con los peronistas. No digo ni mal, lo que digo es que va a estar picante y a mí me gusta eso, pero... Bien, bueno. Con esa allá arriba después me va a costar dormir, pero bueno. A ver, vamos al grano. En estos momentos de crisis, claramente de crisis, para el gobierno del Frente de Todos, si le tenés que dar 3 consejos de cómo salir de esta a Cristina y a Alberto, ¿qué les dirías? La primera es que renuncien, los dos. Tranqui, arrancó la entrevista. Alberto por inepto y Cristina porque es la responsable política de que el inepto esté gobernando. El segundo consejo sería a Cristina que pida humildemente perdón, no por el pueblo, por ella, porque cuando le llegue el último don, ella tiene que estar tranquila y sabiendo que si cometió errores, pidió las disculpas del caso y pidió el perdón. Si no, está complicada. El perdón no es por el pueblo, el perdón es por ella, para que finalmente nosotros somos gente de fe y pensamos en la trascendencia. Y en ese momento tenés que estar en paz. Bien, y o sea, hasta ahora los consejos son... Ella no estaría en paz porque llevó la causa a la derrota. Ella condujo al pueblo a la derrota, que es lo peor que le puede pasar a un dirigente político. O sea, consejos son que el presidente renuncie y que Cristina pida perdón. Porque la derrota no es perder una elección, ¿eh? En esto no te equivoques. Esta es la primera vez que el peronismo está discutiendo si tiene continuidad histórica. Y vos imaginate que podés no votar al peronismo, pero vos sabés que está. Es como la casa de tu vieja, no quiero saber si está o no está, pero es como la sopa de verdura de tu vieja. No es la comida que más te gusta, pero vos sabés que está. Y el peronismo es eso. En general, acá en la ciudad, y ahora en el primer cordón también, muchos comerciantes, empresarios dicen, no, nosotros al peronismo no lo votamos, pero nos da una tranquilidad que gobiernen, porque saben que ganan plata. Y vos sabés que la extinción del peronismo implicaría que los sectores humildes y los trabajadores dejan de tener representación política. Entonces vos que sos una pequeña burguesa, capaz que nunca votaste al peronismo y capaz que nunca lo vas a votar, pero te daba una tranquilidad. No lo sabrás jamás. Te da una tranquilidad que los humildes y los trabajadores votaran al peronismo, porque decías, bueno, en algún lugar estos tipos pueden llegar a estar mejor. Si el peronismo se queda sin misión histórica, porque no tiene razón de ser si no lo acompañan los humildes y los trabajadores, no tiene razón de ser, para otros sectores sociales hay otros partidos, la van a pasar mal. Por eso la van a pasar mal los humildes y los trabajadores, por eso Cristina tiene que pedir perdón. ¿Más mal que esto? Sí, claro, porque es estructural, esto por ahora es circunstancial. No es cierto lo que dicen algunos sociólogos o cientistas políticos de que la pobreza es estructural en la Argentina. Es circunstancial, producto de las malas políticas. Con buenas políticas se resuelve el tema de la pobreza. Estructural es en Brasil. Yo me acuerdo, era mucho más chico que vos, ir a escuchar a Fernando Henrique Cardoso, que venía a explicar que en Brasil los pobres eran un dato. El que fue presidente, pero te estoy hablando de la época de la escuela estructuralista, que venía. Sí. Estoy hablando de la Cardoso década, y Faletti. Sí, estoy hablando 60, 70, Cardoso, Furtado, y acá estaba Previch. Y entonces ellos explicaban que en Brasil la pobreza es un dato y que no lo iban a poder resolver. Un poco lo que dicen algunos movimientos sociales, de que la pobreza es estructural, entonces ¿quién lo va a expresar? Lo expresan ellos. No, yo como peronista digo que la pobreza es circunstancial. Lo que pasa es que la van a pasar mucho peor, porque el gobierno que gana, que es el que
podría ganar, que son los que recientemente han fracasado. Imagínate lo malo que es Fernández, que hace que el gobierno anterior pueda ganar las elecciones. Ahí sí cristalizan una Argentina 70-30. Brasil es 60-40, 60 arriba del barco y 40 viviendo de las obras que tiran. ¿70 afuera, decís vos? No, 70 adentro y 30 afuera. En Brasil es 60-40. Te estoy diciendo en el largo plazo. En el largo plazo, la estructura económica argentina que quieren asimilar a la hispanoamericana es una Argentina 70-30. 70 ganan las elecciones y 30 están afuera. Y eso sí ya es estructural. Y yo esa Argentina, bueno, obviamente dentro de la ley y el orden es la que intento que no se produzca. ¿Cómo lo intentás, Guillermo Moreno? Y mirá, nosotros eso nos hemos puesto de acuerdo que el método de resolución de las contradicciones es en democracia, dentro de la ley y el orden. Otros métodos se han intentado, bombardearon la plaza, esto, aquello, no sirvió. En eso creo que hemos avanzado. Vos imaginate que hace no tantos años atrás, pero bueno, antes de la democracia las contradicciones se resolvían de otra manera. Y esto nos llevó a antagonismos muy complejos. Por suerte ese estadio lo hemos superado. Tengo muchas preguntas, pero hay gente que también te ha enviado, que quiere participar de esta entrevista con comentarios. Preguntas son de diversos pensamientos. Perfecto. Así que abrimos la charla. Así que sí, ya te veo, pero viste que hasta ahora no te he hecho enojar. Vamos con Lucas Liach, que fue nuestro entrevistado de la semana pasada, y te manda la siguiente pregunta. A ver. Mi pregunta para el señor Moreno es, ¿qué economía prefiere? Una de gasto público 25 puntos del PIB, aranceles moderados y tipo de cambio único, como era la de Néstor Kirchner, o una economía de gasto público más cerca del 40 del PBI, cepo cambiario y todo tipo de restricciones a las importaciones, como es la que dejó Cristina en el 2015 o la que tenemos hoy. Esa es mi pregunta. Es muy interesante la pregunta. La economía peronista es la que hicimos en la década ganada, no es la de Kicillof. Esa economía que él contó, que es la que después siguió Macri y la que sigue Alberto ahora, porque el neoliberalismo y la socialdemocracia tienen el mismo tronco común, que es la escuela austríaca. La escuela austríaca genera dos irrupciones políticas distintas. En términos del sistema capitalista y la acumulación de capital en el sector privado, hay una transformación de la acumulación de capital del sector industrial a los banqueros. Eso es Milei, eso es el neoliberalismo. No es Di Tella, el viejo Di Tella de los liberales, por eso se llaman neoliberales y uno piensa que es una continuidad, no son ninguna continuidad. Los liberales tienen como patrón de acumulación de capital el trabajo, son clásicos. ¿Quiénes plantean el trabajo como ordenador? Los liberales, los marxistas y nosotros los peronistas. ¿Quiénes plantean que el ordenador no es el trabajo? Los neoliberales y los socialdemócratas. ¿Y cuál es entonces? Es el dinero. Kicillof hace la economía a partir del dinero, los neoliberales también. Y nosotros humildemente le decimos, pero miren que primero estuvieron los negocios y después el dinero, están un poco confundidos. Bien. La economía de Kicillof es la que él acaba de contar. La economía peronista es la que contó primero. Un gobierno esclavo de un pueblo libre. Un gobierno esclavo de un pueblo libre. Mira, yo vengo de una reunión con dirigentes sindicales, yo estuve mucho con dirigentes sindicales. Y cuando les digo, mire que para nosotros, y lo discutimos en el gobierno, ¿a quién tenía que pertenecer el 51% de las acciones cuando el gobierno las estatizó? Tu idea es, ¿a quién le tiene que pertenecer? Olvídate del 49% que está en Wall Street. El otro 51%, ¿dónde tendría que estar? No me contestás. No sé. Muy bien, pero eso es una buena respuesta. No sé, te doy dos opciones. ¿El Estado o el movimiento obrero organizado? El Estado. Bien, yo digo el movimiento obrero organizado. Vos sos estatista, yo no. Bueno, Cristina no sé, es como no sé. vos. Cristina es como vos. No, las dejó en manos de Kicillof y de un muchacho que se llamó Galucho. En cambio yo las pongo en el confederal de la CGT, en todo el movimiento obrero organizado. Y empezás a cambiar la acumulación de capital en la Argentina, entre el capital y el trabajo. Eso fue lo que hizo Perón y eso no fue lo que hizo Lula. Por eso lo de Lula no fue un gobierno exitoso y lo de Perón sí. Pero hoy me voy a llevar un montón de votos acá. No sé si de a los que están acá, porque esta es una radio progre, imagínate todos los que están a la mañana. Si hay... ¿Vos no sos progre? No, yo soy peronista.
Yo soy Pero yo ya no sé qué son los peronistas. Sí, cómo no, si esa es la doctrina, son las 20 verdades, si vos lo estudiaste. Poquito en la facultad, pero sí se estudia. En la Argentina, en ciencias políticas, todavía alguito de peronismo se estudia. No lo que se tendría que estudiar por ser una doctrina que ilumina. Te hago una pregunta. De todas las doctrinas que vos conocés y estudiaste, ¿cuál es la más nueva? ¿La más nueva? Sí, la más nueva en términos de que yo soy más viejo que vos, porque nací antes. Sí. Entonces, la más nueva significa la que nació más cerca de tu nacimiento. ¿Pero doctrina de qué? Política estamos hablando, ¿no? Sí, no va a ser como jugamos al fútbol, si 4-3-3, 4-2-4, no. Estamos hablando doctrinas políticas, de eso estamos hablando. No sé, me estás haciendo unas preguntas que la verdad no te puedo responder, no sé qué doctrina más nueva. ¿Fue primero la marxista o la socialdemócrata? La marxista. Bien, ¿la socialdemócrata de cuándo es? Lenin, ¿era marxista o socialdemócrata? No sé por qué estás haciendo todas estas... ¿A dónde estamos yendo? Que la doctrina más nueva es la peronista. Al contrario, la liberal y la marxista es del siglo XVIII, pero, XIX. ¿A dónde estamos yendo con que la doctrina peronista es la más nueva? Y que somos los modernos. Porque vos le vas a decir, ¿cómo te vas a imaginar? Somos los más modernos que hay, nos tienen que dejar que el mundo sea peronista para ver cómo lo vamos a arreglar. Con las viejas doctrinas, que son estas 4 o 5 que están dando vuelta por ahí, mirá cómo está el mundo. Déjennos a los peronistas trabajar, que cuando nos dejaron trabajar en este siglo, el país creció. Y dejen trabajar al peronismo en el mundo, que capaz no hay más guerras, porque somos una doctrina de amor y paz. Te quiero preguntar quiénes serían los peronistas que hay que votar, porque están en el gobierno ahora, supuestamente. No, bueno, ahora están los socialdemócratas. Pero se dicen peronistas. Bueno, ¿y qué querés que te diga? No, yo estoy mareada. No sé, ¿a quién voto? Vos sabés la cantidad de mujeres... Vos me decís, flaca, votar peronismo, ¿a quién voto? ¿Sabés la cantidad de mujeres que me dijeron que eran... que yo era el primer amor? Vos no lo vas a... Estos tipos dicen cualquier cosa. Como vos después te acostumbraste a saber que no eras el primer amor. Se me está desviando el entrevistado, así que vamos a entrar en un tema que... ¿Cómo desviando? No me desvié nada, querida. Me dijiste que era igual a Cristina, que la doctrina más moderna es el peronismo. Sí. Y que este gobierno no es peronista. Sí, es socialdemócrata. Bien antiguo. Bien. Bueno, vamos a hablar de precios, Moreno. Dale. Algo que vos sabés mucho y yo no sé nada. Estamos buscando soluciones, hemos entrevistado a varios economistas de diversos pensamientos acá en Cata de Noticias y nuestros invitados especiales para hacerte preguntas tienen varias. La primera es Sheila Bilker, que es analista política, y mandó esto, mira. Hola Cata, buen comienzo de semana para vos y para tus oyentes. Un placer volver a estar en Cata de Noticias. De este lado Sheila Bilker, y quería preguntarle a Guillermo Moreno ¿qué es un acuerdo de precios y salarios? Si es deseable que en Argentina se produzca un acuerdo de este tipo, y qué debería pasar o qué hace falta para que se concrete de un modo exitoso. Pues sabes que no la conozco, ¿es socióloga? Es analista política, directora de 3.0. Nosotros, está bien la pregunta, muy bien. Vos sabés que... Entró una, vamos. No, la del Díaz también estuvo bien, ¿eh? Bien. Vos sabés que, te cuento una anécdota, no con él, pero con el padre. Sí. Vos sabés que yo era secretario de Comunicaciones y viene, un amigo de él que ahora falleció, uno de los primeros consultores políticos que hay en la Argentina, y fuimos a comer. Y entonces Liach, el padre, y estaba el otro colega de él, me dice, ¿qué van a hacer en el gobierno? Y yo le cuento lo que vamos a hacer en el gobierno. Y entonces él asentía, y al final no pudo con su genio y dijo, está muy bien lo que va a ser su plan de gobierno, pero ustedes no lo van a cumplir. Y entonces yo largué los cubiertos, ¿viste? Porque el tipo había 45 minutos explicándole lo que vamos a hacer en economía, y me dice, está muy bien, y después dice, no lo van a cumplir. Y entonces yo le digo, ¿y por qué no lo vamos a cumplir? Porque son peronistas. Dije, entonces me dedico a comer. Fue fantástico, después no lo vi nunca más. Bien. Fíjate vos la manera que tienen de entrarle a la política. Si el padre seguramente el hijo lo está escuchando, que le cuente al padre por este almuerzo. Bueno, Lucas, pregúntale a tu papá. Ahora, Guillermo Moreno, volvemos a la pregunta de Sheila sobre el acuerdo es muy interesante. Nosotros estamos planteando un magno acuerdo social. Un magno acuerdo. ¿Cómo sería tiene eso? Que ser, le contesto a ella, es un magno porque es un acuerdo extremadamente importante
extremadamente importante, por eso le ponemos magno, el más grande. Sí. Tiene que ser un acuerdo porque siempre la armonía es superior al conflicto. Siempre. Esto nos diferencia a los clásicos de los posmodernos. Nosotros no venimos a administrar el conflicto, nosotros venimos a superar el conflicto con la armonía. Es un concepto profundamente cristiano y de comunidad. Sí. Y es social porque tiene que involucrar a todos. Para ser exitoso ese magno acuerdo social, obviamente es precios en toda su complejidad, es tarifas también, tipo de cambio, y es salarios. Y para eso tiene que haber equilibrio macroeconómico. Y el equilibrio macroeconómico te lo da lo que acaba de decir Lucas en la primera pregunta, que recaudes más de lo que gastas en términos corrientes. Eso significa el superávit fiscal primario. Es lo corriente, es lo que te va a pasar en el año. Y con la platita que ahorrás pagar los intereses de la deuda. La deuda, en eso coincidimos con Lucas seguramente, no es necesario pagarlo, solamente tiene que crecer la economía. Entonces, en la medida en que crece la economía, la proporción de la deuda, si vos pagás los intereses contra una economía que crece, cada vez es menor. Al nivel que lo que hace 20 años para vos, un saldo de una tarjeta impaga, te era un mundo, y hoy un saldo de una tarjeta impaga, bueno, sabes que la vas a terminar pagando. Cuando crece, más o menos. Bueno, cuando crece tu patrimonio, lo que te empieza a pasar es que vos estás, la deuda que contrajiste, si pagás los intereses, sí, en proporción cada vez es menor y finalmente después se resuelve. Por lo tanto, superávit fiscal primario para que tengas equilibrio fiscal y un importante superávit de la balanza comercial para que te sobren los dólares necesarios para gastarlos en aquellos sectores deficitarios. Siempre vamos a tener argentinos que gastan más dólares afuera que los extranjeros gastan adentro en turismo. Esto es así por cómo está diseñado el mundo, es así, muchachos. Nos va a pasar, aparte cuando la Argentina crece, los sectores medios les gusta salir, o sea que ahí vos tenés un veraneo afuera o unas vacaciones afuera que tenés que administrar con los dólares que te sobran de la balanza comercial, tenés que pagar los intereses de la deuda, tenés que pagar, se llama técnicamente transferencias unilaterales, pero son los venezolanos, colombianos, paraguayos, bolivianos que por mes mandan 50, 100 dólares a su familia. Esos te representan $1.000 millones al año que los tenés que tener, los royalties, etcétera, etcétera. Vos tenés que tener equilibrio externo y solo tenés grado de libertad en tu balanza comercial. Por lo tanto, vos tenés que tener las dos columnas de tu esquema económico como lo hicimos en la década ganada. Superávit fiscal primario y un importante saldo de la balanza comercial, eso es lo que se llama los superávit gemelos. Mientras vos tengas eso que te permiten equilibrio fiscal y equilibrio externo, el magno acuerdo social va a funcionar. Cuando vos desordenás la macroeconomía, eso se te empieza a armar lío. Siempre va a haber algún empresario que se desordena, ahí tenés el secretario de Comercio que trabaja en el margen. ¿Qué sería? Bien, bueno, ahora vamos a... ¿Cómo trabajaría el secretario de Comercio? En el margen, trabaja en el margen, no es en el núcleo duro, trabaja en el margen. Si vos tenés bien la autovía 2 y a alguno se le ocurre ir por la banquina, ¿qué haces? ¿Qué haces? Y lo parás y le decís, muchacho, no vaya por ahí, ¿qué quiere hacer? Si te bien ahora, si vos tenés la autovía hecha a pedazos, todo el mundo va por la banquina. Que la autovía esté bien significa que la macro la tenés prolija. Y entonces el magno acuerdo social te permite orientar, más allá de la señal de precios, lo que necesitas hacer en la economía. ¿Pitrola te parece moderno? ¿Quién? Pitrola, ¿te parece moderno? ¿Que tiene una doctrina moderna? Orientámelo, ¿de dónde es ese? Pitrola, dirigente de izquierda del Partido Obrero. Sí. No, es muy antigua esa. Es muy antigua, ¿cómo va a ser moderna si es trotskista? No sé, yo te pregunto. Pero ¿a vos te parece que...? Bueno, es como vos calificás, hay gente que piensa diferente. No dije que piensa diferente, te dije nuevo o viejo en función de cuando naciste vos. ¿Por qué me cambiás lo que yo digo? Ah, vos también cambiás lo que yo digo, me dijiste que era igual a Cristina. No, pero si pensaste lo mismo, ¿qué te pasó? Cuando decís lo mismo. Ahora, yo te dije nuevo o antiguo en función de tu nacimiento. Bueno, vos decís que Pitrola es antiguo. El trotskismo es viejísimo. El trotskismo te manda la siguiente pregunta, Guillermo. Buenas noches, soy Néstor Pitrola. Pregunta para Guillermo Moreno. Cuando usted fue secretario de Comercio,
aumentaron los precios. Después vino Macri, la inflación se puso peor. Y ahora con el Frente de Todos estamos llegando a una inflación del 80% anual. Es decir, estamos en los bordes de una hiperinflación. Y se sigue con el verso la cuestión de los formadores de precios, a los que nunca les abrieron los libros. Punto 1. Punto 2. ¿No es el Estado otro de los grandes formadores de precios mediante tasas de interés, mediante combustibles privatizados, la energía, los recursos estratégicos, no teniendo ningún control del comercio exterior, reconociendo una deuda fraudulenta que quiebra el presupuesto del Estado y lleva a la emisión monetaria como las LELIQ del Banco Central? Bueno, esa es mi pregunta. No sé muy bien cuál fue la pregunta, estoy todo de acuerdo con él, pero ¿cuál fue la pregunta para poder contestarla? Si es el Estado uno de los grandes formadores de precios. Sin duda, esto no hay ninguna duda, el desorden del Estado genera inflación, pero ¿cuál fue la pregunta? No lo entendí, porque mi lenguaje no es formador de precios. Cuando terminó el gobierno de Cristina yo ya no estaba, y mientras yo estuve, la inflación estuvo alta, pero en el entorno de 10 puntos. 8 a veces, 12 otro momento. Comparado con ahora, ni hablemos. Ahora, no sé muy bien cuál es la pregunta. Yo, formador de precios, no es un lenguaje mío, no sé de lo que están hablando. Los libros, el último que hizo costo en la Argentina, yo no necesito libros para hacer costos. Tenés que hacer los requerimientos, no sé a qué llaman los libros, deben ser los balances. Sí, los balances de las empresas. Los balances son públicos, ¿qué te pasa? Si en la Inspección General de Personas Jurídicas hay que presentarlo. ¿Sabe con lo que pasa con los trotskistas? Tan desordenado que finalmente el desorden de ellos les lleva a ocultar que están en contra del derecho de propiedad. Estos son unos trotskistas tan raros que no hablan de que hay que socializar los medios de producción. Hablan como casi si fueran socialdemócratas también. Y precisamente Trotsky confrontó. ¿Por qué confronta con Stalin y también con Lenin? Porque sobre todo con Lenin se da cuenta que es socialdemócrata, porque Lenin es socialdemócrata como Alberto Fernández. Y con Stalin porque lo acusan de nacionalista, que en realidad sobre eso tenemos que discutir. Pero los trotskistas argentinos dejaron de hablar de la revolución permanente y de la socialización de los medios de producción. Es un lío. Parecía un muchacho del Banco Credicop hablando recién. Dale. Se te va a enojar, Pitrola. Mira, hay más preguntas sobre la inflación y más trotskismo para vos, pero tenemos que ir a un corte. Yo le dije que estábamos todos bien. Lo que dijo estaba bien, no sé cuál fue la pregunta al final. Ni vos tampoco. Vamos. Él pone palabras en mi boca que yo no dije. Vamos a un corte, Moreno. Si no se entendió cuál fue la pregunta, dejate de bromar. Y yo todo un alegato que no se entendió. Ya venimos con más Cata de Noticias. Guillermo Moreno acá en Cata de Noticias. En el corte me dijo, estoy aburrido, yo pensé que esto iba a ser picante. Así que, Moreno, vamos con la pregunta de Ramiro Marra, el libertario. Ramiro, sí, divertido. Ahí va. Divertido ese pibe. Buenas a todos, soy Ramiro Marra, diputado de la ciudad por La Libertad Avanza, y aprovecho esta ocasión, podría hacer un montón de chicanas, ya que Guillermo fue un pésimo funcionario, pero le voy a dar la oportunidad de que nos diga, de si puede y si quiere, cuál es su principal fracaso como funcionario, cuál considera que fue su principal fracaso. Es buena la pregunta del concejal, ¿no? Concejal. Claro. Es un concejal, porque en realidad son concejales. Toda la gente, yo le quiero agradecer a todos los que mandan preguntas. Esto lo está diciendo Guillermo Moreno. Gracias por mandar preguntas, Ramiro. Sí, adelante. Pero está bien la pregunta del concejal, porque las ciudades tienen concejales, pero no sé cómo se presentó, no sé, medio raro que me dijo que era. No es, dijo diputado, ¿no? Vos sabés que no son diputados. Tiene un lío bárbaro, no sabe ni siquiera el cargo que tiene pero yo lo valoro, a él y a Milei. Él es un chico, más chico todavía, pero él en todo caso es legislador, no es diputado, es legislador, pero yo digo que es concejal, porque las ciudades lo que tienen son concejal y deberíamos volver a tener un intendente. Pero bueno, yendo a la pregunta del concejal, sí, la verdad... Una autocrítica. Sí, no, fue complicado. No, lo he dicho, se ve que a veces se escucha, a veces no escucha. Pero fue complicado, mirá, una vez, mi vieja, así como tus padres fueron laburantes, mi vieja es laburante de toda la vida,
Y un día se fue a hacer la cola al banco hipotecario a las 3 de la mañana porque daban los créditos y consiguió un crédito y compró un departamento, cuando el banco hipotecario cumplía el rol de banco hipotecario para los trabajadores. Y ahí vivió, y ahí murió, en esa casa murió. Entonces, un día estaba en una avenida, no importa. Yo venía de... voy a parar, que, viste, yo no había ido a ver a mi mamá en la semana. Entonces digo, pará, que venimos 15 minutos y la saludo a la vieja. Entonces, paré el auto, subo, yo tenía llave de mi casa, mi mamá era grande, y entro. Y mi vieja estaba ahí en el sillón del living, mirando televisión, me dice, nene, ¿te vas del país? Le digo, no, vieja, vine a tomar el té con vos. ¿Qué te pasa? ¿Por qué pensás que te... No, porque está faltando el aceite, está faltando la harina. Y le digo, sí, la verdad que está faltando. ¿Y qué pasa? Y cada vez que en este país faltaron esas cosas, vino el golpe de Estado. Y entonces, si viene un golpe de Estado, te van a meter preso inmediatamente. Entonces calculé que te venías a despedir. No, vieja, no. Y ahí dije, había mucha gente grande de la edad de mi vieja que debía estar pensando que por culpa del secretario, que estaban faltando 3 productos que faltaron una semana, pensaban que venía el golpe de Estado. Bueno, llegué a la oficina y se solucionó inmediatamente. Y obviamente fue como había que solucionarlo. Pero de eso me autocritico. Como había que solucionarlo. Faltó aceite, faltó harina y faltó azúcar durante una semana. Hice sufrir a los mayores que se acordaban. A vos no, porque de esto ni te acordás. Pero a los mayores los hice sufrir injustamente. Así que de eso me arrepiento enormemente. Fue lo único que me faltó, y una semana en 7 años y medio. No es una cosa tan tremenda, pero sí es una autocrítica profunda. Florencia Donovan, colega especializada en economía, ella escribe, en La Nación, sí, en el diario de La Nación. La leo. Bueno, qué bueno que la lees y la conoces, porque te mandó una pregunta. Bueno, soy Florencia Donovan. Mi pregunta para Guillermo Moreno es, evidentemente, en su momento, sus controles y sus modos para contener las alzas de precios fracasaron. ¿Por qué cree que el gobierno ahora está aplicando las mismas herramientas que él usó y que también fracasaron? ¿No aprendimos? ¿Y cuál es la pregunta? No entendí. ¿Cuál es la diferencia entre una pregunta y un comentario? No le gusta ninguna pregunta, Marino. No, pero yo sí contesté todo. Decime cuál es la pregunta. Dijo, si aprendimos, ¿cómo no vamos a aprender? Pero la pregunta es, ¿no aprendimos? Esa es la pregunta. ¿Qué tengo que contestar? No, bueno, este gobierno no aprendió, evidentemente. Pero no aprendimos, dijo, pero no entiendo. En vez de preguntas, son comentarios. Ella dice, sus modos fracasaron. Sí. Otra que podemos hacer un debate. Otra, decirle que venga ya. Antes de Lucas Liachi, el padre, que van 2 por 1, le ofrezco a la señora. Esta es la hija de... Florencia, no sé de quién es hija, Florencia. Pero la levo. Ella como ya opina, o sea, hace una pregunta sacando una conclusión. Fracasaron, dice. Y fracasa. No aprendimos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué sé yo? La verdad, yo creo, honestamente, que... Podés responder. No, pero es que no es una pregunta, es una opinión. Sobre los controles de precios y la estrategia fracasaron. ¿Y cuál es la pregunta? Si aprendió algo este gobierno. Este gobierno, ¿qué te dije al principio? ¿Estaba en manos de quién? Decilo vos. De un inepto. No me pongas más en palabras en mi boca. Pero si repetís lo que yo digo, si te acordás. No dije que era un inepto y que tiene que renunciar. Si vos dijiste que es socialdemócrata. No, pero aparte dije que es un inepto. Sí, que tiene que renunciar. Bien, entonces, listo, no aprende nada. Ahora, lo de Donovan no es una pregunta, es una opinión. Hay una diferencia. La de Lucas Liach fue una pregunta. Moreno, ¿le gusta este modelo o este? Y yo contesté. A partir de ahí, la de Pitrola y la de esta niña no son preguntas, son opiniones. Moreno, usted fracasó. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Es tu opinión? Ahí no hay pregunta. Ahora, yo no tengo ningún problema en que debatamos, ¿eh? Mirá que le ofrezco el debate. No, el único que se atrevió a debatir y que lo valoro no fue Pitrola, el otro, el que estaba, el hermano de Ismael Bermúdez, ¿cómo se llama? Altamira, ¿estás diciendo vos? Claro. No. Bien. Okay. Entonces yo te digo, mirá, nosotros no fracasamos, precisamente fuimos los únicos que no fracasamos. Y yo te digo, porque quizás no, ayer en Suplemento Económico de Clarín salió la historia de los controles de precios. Y Nixon fracasa obviamente por lo que hizo en Watergate, pero no por los controles de precios. Está equivocado. No estudian. Hay un problema muy serio. No estudian.
Los controles de precios en Estados Unidos fueron exitosos cuando lo hicieron los demócratas en la Segunda Guerra Mundial y cuando los hizo Nixon en la década del 60. Yo no sé por qué dicen que los controles de precios fracasan. ¿De dónde sale tremenda estupidez? Yo no sé de dónde sale. Porque la historia... Vos imaginate que si Estados Unidos se transformó en la superpotencia que es por los controles de precios de Galbraith. Tienen un lío en la cabeza, repiten tonterías sin haber estudiado, por eso el debate es tan fantástico. El debate con Marras no, porque tiene que terminar de estudiar. Marras primero tiene que saber que es concejal, mi humilde opinión. Después lo que dice la Constitución de la ciudad, que es legislador, no dice diputado. Pero tiene que terminar de estudiar, no es Milei. Milei terminó de estudiar, todavía está en la edad del pavo, pero terminó de estudiar. Milei está en la edad del pavo. Sí, tiene, debo decir, hace 8 años que estudia. ¿Sabés lo que es en economía? 8 años de manejar un modelo como el austríaco, es nada. Es como que vos te hubieses casado ayer y no que yo, por ahí tenés 5 o 6 años de casada. Bueno, como si te hubieses casado ayer y yo te digo, che, ¿cuándo te casaste? Ayer. Ah, ¿sos una esposa joven? Sí, claro, me casé ayer. Bueno, 8 años de estudiar el modelo austríaco es ayer en economía. Imagínate que Milton Friedman, sí, premio Nobel y uno de los economistas de Fuste, Escuela de Chicago, decía, un economista por lo menos 15 años después de graduado para entender algo. Y Milei tiene 8 años de estudiar el modelo austríaco. Okay. Mandas a estudiar a los libertarios. Bien. No, a Milei, solo porque a todos. No, yo a Valeria Lich, hijo, no. Valeria Lich, hijo, ya es un tipo. A los que... Él lo dijo, preguntas. Todo eso... No digas lo que yo no dije. Dije... Milei, que está en la edad del pavo, que recién lleva 8 años de estudiar el modelo austríaco, y eso en economía es ayer. ¿No dije eso? ¿Por qué me cambió? Dijiste eso. Bueno, está bien, no te me enojes. No me enojé, no quiero que me ¿hablamos un poco de política? Dale. No sé si leíste, te veo leyendo mucho Clarín y La Nación. Siempre leí. Siempre, ¿no? Siempre. ¿Cuál es tu diario preferido? En la semana recibo BAE, Cronista y La Nación. Y el fin de semana, Clarín y La Nación. Bien. Son como 10 lucas por mes de diarios. No sé impresos, si Perfil, sí está caro el diario. Perfil, ¿lo lees? Lo leo, me atrapa, lo leo por online. Bueno, porque Beatriz Arlo escribió una columna el domingo. Beatriz Arlo, le ofrecimos el debate oportunamente el 678 y no quiso. No me cambies de tema. ¿No está bien que debatamos? Sí, a mí me encantan los debates. Vamos a ver cuántos traes de todos estos que estamos están todos invitados. Si aceptan, feliz de que Cata de Noticias. ¿Qué pasa? ¿Y si no aceptan? Y que no quieren debatir. Se empeora la democracia porque hay menos... ¿Pero es culpa de Moreno o culpa de ellos? No es culpa... Moreno, no me desvíes. Te estaba diciendo que Beatriz Arlo... Pero si Beatriz no viene... Yo digo, ahora Beatriz, antes de la pregunta, te invito a debatir en tu programa. Si no viene, ¿es culpa de ella o mía que se empeore la democracia? Tenés que decir, porque si el debate mejora la democracia... Me estás atrapando en tus... no voy a responderte. Lo único que en la tercera es que te aprendí. Estás haciendo peronista. No. Te regalé mi libro Maten a Duarte para que tengas claro dónde estoy. Beatriz Arlo dice, en un momento de su columna este domingo, ni Alberto, ni Massa, ni Máximo recibieron el carisma de Cristina. El carisma es como la belleza, algunos lo tienen y otros no. Los recursos que Cristina conserva, ¿acaso sirvan para otra elección? Ya no para el largo plazo. ¿Coincidís? ¿Qué sería? Machirula. La belleza, no hay nadie feo. ¿Cómo la belleza alguien la tiene y alguien no? ¿Qué barbaridad la belleza? Bueno, pero eso lo vas a poder debatir con Sarlo cuando venga. Pero no puede ser, algo le pasó. Ella no puede poner la belleza. Imagínate si yo llego a decir eso, me matan. Llego a decir que hay mujeres bellas y mujeres no bellas, primero que está mal. Pero a su vez, ¿cuál es el criterio de belleza? Que sea armoniosa con respecto al eje. ¿Pero qué les pasa? ¿Qué le pasa a Beatriz Arlo? Bueno, olvídate la frase la belleza que otro día la discutimos en profundidad. No, pero está hablando de Cristina y los recursos que tiene, que dice que de los posibles sucesores de Alberto Fernández en el Frente de Todos. Los tres, Massa es un coronel joven todavía, no llegó a general, todavía le falta. A Máximo es obvio.
Y es cierto... Es obvio que Máximo. Es obvio, todavía está en un proceso de formación, es joven, está como vos, en un proceso de formación. Tiene un poquito más de años que vos, pero está en un proceso de formación. Ustedes van a vivir 100 años, así que todavía se están Pero que no, pero bueno. Sí, ya vas a que cuando llegues, vas a que llegue bien, obviamente. Sí. Y lo otro, por ejemplo, hay un problema que parecería ser con Beatriz Alba, porque vos imagínate que ella podría decir que las señoras mayores no son bellas, que bellas son las jóvenes. Tiene un lío bárbaro Beatriz Alba en la cabeza con eso de la belleza. Pero fuera de eso, es cierto que algunos tienen el don de la oratoria y otros no. Ahora, el tema, Kirchner no lo tenía, por ejemplo, el don de la oratoria. Sin embargo, tuvo un gobierno extraordinario. El tema es construir proyectos colectivos. Creo que Beatriz Alba en eso también, con todo respeto, le invitamos a debatir. Si todos aceptan el debate, estoy abonado a este programa. Pero responde la pregunta, por favor. Yo te la estoy respondiendo. Sí. Te estoy diciendo que lo importante son los proyectos colectivos. Y en los proyectos colectivos no tiene relevancia el carisma o no carisma, sino el proyecto. Es cuando Perón hablaba de institucionalizar la revolución. ¿Está bien? Cuando vos institucionalizar la revolución, lo importante para que se continúe en el tiempo es que en realidad es lo que terminaste objetivando en una ley, en este caso la Constitución, lo que es el proyecto colectivo. Lo importante son los proyectos colectivos, no carisma más, carisma menos. Por eso está desordenada. Esa pregunta me parece que la hizo mientras se estaba lavando los dientes. Sí. A ver si te gusta la próxima pregunta. La manda el politólogo profesor de la universidad. Que me gusta o no me gusta. Yo te estoy diciendo que me llamó la atención lo de Beatriz Alba con la pobreza, con la belleza. La belleza. Pero imagínate que es el criterio griego de lo bello. Vamos. Que sea simétrico. Pero es una cosa increíble. Mira, pero si todas las mujeres son bellas, no coincide conmigo. Sí, pero ni siquiera está hablando de mujeres ahí, ¿eh? Está hablando de la belleza. De la belleza como un atributo, al igual que el carisma. La belleza va a ser atributo. ¿Qué estás diciendo? Nena. Otro día lo debatimos, si querés. Todos desordenados acá. ¿Qué les pasa? ¿No? Pero ¿cómo la belleza va a ser un...? ¿Pero qué les pasa? Juan Negri, politólogo, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, en la que yo estudié, mandó esta pregunta. Buenas noches, mi nombre es Juan Negri, soy profesor en la Universidad Di Tella y mi pregunta para el licenciado Moreno es la siguiente. Dadas las desinteligencias que están ocurriendo al interior del Frente de Todos, me pregunto y le pregunto cuáles creen que son las posibilidades electorales del Frente en 2023 y sobre todo si sería capaz de presentar un programa económico que incluya elementos de ortodoxia, que pareciera ser una de las posibilidades en 2023 debido a la situación económica, tener que llevar adelante un programa, digamos, de estabilización y si el peronismo está en condiciones, ¿no?, de pensar en una candidatura, digamos, económicamente de derecha. Bueno, esa es la pregunta. Qué bravo que sos. Al principio hubo una pregunta, después ya hay otra opinión, pero tiene cierto sesgo de pregunta. Dice que ninguna es pregunta. No, porque ninguna no. Dije yo que sigo agradeciéndole a todos los que nos mandan las preguntas. Hizo una pregunta. Sí. Todos no, entonces no dije ninguno. Bueno, dije Juan Negri. En el caso de Negri vamos a empezar por la pregunta sustantiva que tiene que ver con el 2023 y que plantea la disolución, porque esta es la realidad del Frente de Todos. La causalidad de lo que le ha pasado al oficialismo es muy simple de entender. Fracaso económico, crisis política, intentar influenciar en el Consejo de la Magistratura, esto es en la justicia, porque la crisis política y el desastre económico te lleva a situaciones judiciales. Entonces es el viejo Martín Fierro de hacerte amigo del juez. Y como en el caso de la designación de los jueces, el Consejo de la Magistratura tiene mucho que ver, lamentablemente el fracaso económico termina impactando en el Poder Judicial. Pasando primero por la disolución del Frente. No debería pasar igual eso. No debería pasar, pero está claro que así pasa. Lamentablemente en eso coincido con Pichetto cuando dice que es retirar a los presidentes de la posibilidad de que sean enjuiciados, y lo hablamos en tu programa, como juez de primera instancia. Si a un presidente hay que enjuiciarlo, lo tiene que hacer unos ministros, y los únicos ministros que hay en el Poder Judicial son los de la Corte.
Entonces es una barbaridad que un juez de primera instancia pueda adquirir secretos de Estado porque no le dan las tripas para entender los secretos de Estado. Entonces un juez de la Corte sí. Pero bueno, fuera de esa situación, él fíjate que utiliza categorías europeas de derecha y de izquierda. Y si él estuviera ahora al aire, yo le diría, para vos los talibanes son de derecha o de izquierda, y no sabría qué responderme, porque no el mundo no entra en las categorías de derecha y de izquierda. Para vos Milei es de derecha, y yo digo que no. ¿Cómo va a ser de derecha? Es una tontería. ¿Desde cuándo piensan que Milei es un muchacho de derecha? Milei es un muchacho de la escuela austríaca. Y la escuela austríaca es la teoría subjetiva del valor, no tiene al trabajo como ordenador igual que la socialdemocracia. Todos aquellos que no tengan la construcción de la sociedad a partir de te ganarás el pan con el sudor de tu frente, están equivocados, pero no son de derecha o de izquierda. Son lo que son. Esas categorías europeas no son universales. O en todo caso, si pretenden serlo, no explican la realidad argentina. Lo que nosotros necesitamos, y lo escribo desde hace mucho tiempo, es un modelo de desarrollo económico permanente y sustentable con orientación a la producción. ¿Eso es de derecha o de izquierda? No, es bien peronista. No sé, por eso él en esta historia, él no es economista, evidentemente, entonces utiliza categorías que parecería ser que le entran por algún lugar, pero que no explican la realidad hispanoamericana. Izquierdas y derechas no explican la realidad argentina. La realidad argentina la explica aquellos que tenemos al trabajo como ordenador y aquellos que no tienen al trabajo como ordenador. Hablando de trabajo, tengo una pregunta. Te he escuchado en algunas entrevistas y nosotros lo hemos tratado con gente que piensa muy diferente, el tema de los planes sociales. Como estás hablando del trabajo, justamente vino acá Rubén Lowolo en una entrevista y charlamos un poco sobre esta mirada que él tiene, que yo comparto, de cómo los planes sociales reproducen básicamente y son una trampa de la pobreza. Y que básicamente una persona hoy, que esto lo conoces mucho más vos que yo, que cobra planes sociales, gana más que una persona que trabaja muchas veces por la precarización laboral, por la situación del mercado laboral en la Argentina. Hoy a muchas personas les conviene cobrar un plan social que tener un trabajo. ¿Qué pensás sobre eso? ¿Qué pensás sobre, vos antes me preguntabas sobre dónde tenían que estar el poder, si en el Estado, en el movimiento de los obreros, de los trabajadores? ¿Qué pensás sobre las organizaciones sociales y el manejo de los planes, por ejemplo, potenciar trabajo? Mirá, intenté contestarlo al principio, pero a veces uno piensa que es claro y no lo es. Cuando dije que la pobreza en la Argentina es circunstancial y no es estructural, confrontando con algunos ideólogos de los movimientos sociales, es porque nosotros entendemos la necesidad de hoy de los planes, pero en un gobierno peronista se termina. A la larga, en la economía peronista están las empresas y los sindicatos, el movimiento obrero organizado. No hay lugar para los movimientos sociales. Pero obviamente también decimos que gobernar bien es crear trabajo en el sector privado. Por lo tanto, no tenemos solamente como ordenador el trabajo, por eso somos unos clásicos. ¿Está bien? Y como instancia de construcción de la comunidad, pensamos en el bien común y pensamos que el todo es superior a la suma de las partes. Por eso nos diferenciamos de los posmodernos. Tenemos un pasado común y un futuro conjunto. Todo esto nos diferenciamos. Eso no significa que de cortísimo plazo, hasta poner en marcha la economía, como lo hicimos en el 2003, recibimos muchísimos planes y organizaciones sociales, y cuando nosotros terminamos en el gobierno había muchísimos menos. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Por lo tanto, el trabajo es fundamental para la construcción de la comunidad. El trabajo, ¿está bien? El hombre o la mujer tiene que trabajar, tener su ingreso y comprar la comida que quiera, no que se la den gratis, porque no tiene que comer. Eso lo que te hace es disminuir la condición humana. Ahora, hay muchos muchachos que viven de eso. No somos nosotros los peronistas eso. A la larga, si se hacen todos los debates que estamos ofreciendo acá, te vas a terminar siendo peronista. ¿Vos decís que el control se hizo peronista? No responden. Mirá. Una sí. Bueno, Moreno,
Gracias por venir acá a Cata de Noticias, ¿la pasaste bien? Sí, estuvo muy Estás bien. recibiendo muchos llamados telefónicos. No, y se ve que están escuchando y están llamando. Y bueno, esto es una radio, vos sabés que mi hija escucha esta radio. Ah, mira. Sí, se llama Florencia también. Bueno, le Escucha mandamos esta- un saludo ya, entonces a escucha esta radio y Florencia, siempre me dice, a "Che, Marta". pero ¿cómo te da este? ¿Cómo te...? Bueno, no sabe. Yo acá, en general, este debate con estos progres que hay en esta radio son muy, muy particulares. ¿Yo soy Pero- progre también? No, vos todavía estás en la búsqueda. Estoy en la búsqueda. Todavía estás en la búsqueda. Ok. Vos todavía estás en la búsqueda y tenés potencialidad para hacerte peronista porque sos una persona. Y a todos los que le ofrecí el debate, incluso con la Saldo, imagínate que es una vieja militante del PCR, Sí. ya no lo fue más. El PCR es la corriente clasista combativa. Sí. ¿Está bien? O sea que nos conocemos, imagínate, tiene unos años más, pero nos conocemos. Le ofrecí el debate alguna vez que hizo unas notas en La Nación sobre la Secretaría de Comercio. El único que aceptó el debate hasta ahí fue Escudete, lamentablemente falleció. Ex profesor mío. Profesor Se, mío no- también, ¿sabes? se nos va un capo, Escudé. Sí. Se nos va el programa. Gracias por venir. Me encantó tenerte, escucharte. También gracias a todos los que mandaron Y organizar preguntas los debates, para ¿eh? Moreno. Quedan invitados Beatriz Arlo, Lucas Leachi, su padre. ¿Quién más era? La de La Nación, la chica. Flor Donovan de La Nación. Y bueno, si se te ocurre alguien más. No, y sobre todo los que hicieron la pregunta. Chao. Bueno, y si querés con el trosco Bueno, también que me con divierta. el trosco, con pero vamos a Pitrola. discutir, Bueno. pero vamos a discutir sobre trotskismo, porque Se nos estos va- troscos ahora no quieren más que Se nos va el programa, la Moreno. propiedad tiene que seguir, son raros estos trotskistas. Buenas noches. Hasta el lunes que viene. Casi hace la B, casi hace la B, casi hace la B la locutora. No.